Yo creo que hemos de ir hacia la democracia sanitaria, es decir, no tiene sentido que todo el mundo diga que el sistema sanitario está centrado en el paciente y luego cuando tengas que tomar decisiones que afectan al paciente, tú no tengas en cuenta su opinión o su punto de vista. Cuando digo su opinión y su punto de vista no significa que le pidas su opinión y la archives, que es lo que se suele hacer frecuentemente. Es decir, usted puede alegar, pero las alegaciones no le vamos a decir ni siquiera qué opinamos de ellas. Esto es un error que además, por ejemplo, en España el Ministerio de Sanidad suele cometer con bastante frecuencia y en algunas comunidades autónomas también. Yo creo que si nos queremos lo de la democracia y nos lo queremos bien, pues la democracia debe bajar a nivel institucional. Y por lo tanto, si tú realmente quieres un sistema sanitario y predicas que está centrado en el paciente, lo lógico es que cuando tú diseñas políticas públicas o cuando tú tienes centros sanitarios, los pacientes estén representados en el gobierno de las instituciones, por un lado, y luego también en el diseño de las políticas públicas. Si eso no es así, claramente no puedes alegar que el sistema está centrado en el paciente, porque es una falacia. Si tú miras determinadas ciudades de este país, la principal empresa del país es el hospital, ¿no? Por lo tanto, donde hay un hospital y donde hay un centro de salud, realmente se genera toda una serie de externalidades positivas, entre ellas guarderías, carnicerías, colegios, etcétera, que tienen que ver con la sanidad. Por lo tanto, hay un elemento importante de externalidad positiva. Luego hay un elemento también de productividad, ¿no? Es decir, que la gente, incluso con enfermedades crónicas, pueda seguir trabajando, sigue siendo gente a los que tú como sociedad no has de contribuir, pero en cambio ellos sí contribuyen al mantenimiento del sistema de seguridad social, ¿no? Y por lo tanto al mantenimiento del sistema de todos, ¿no? Y luego además nuestras empresas y nuestras industrias generan puestos de trabajo, generan I+D, por tanto nunca se ha de plantear o visualizar la sanidad como un coste, ¿no? Es decir, la sanidad es básicamente una inversión. Bueno, yo creo que la crisis de la sanidad es una crisis de éxito, porque básicamente si miramos 30 años atrás, lo que ha evolucionado la sanidad comparativamente a lo que ha evolucionado la política, el derecho o la educación, nos damos cuenta que hemos evolucionado una barbaridad, ¿no? Entonces, nuestro problema ahora es gestionar un paciente que está con muchas enfermedades, que era un paciente que antes nos hubiese muerto de una de ellas, por lo tanto estamos gestionando polimedicaciones, estamos gestionando cronicidad, estamos gestionando tecnología de diagnóstico cada vez más compleja y más sofisticada, estamos individualizando la medicina en cuanto a tratamientos y en cuanto a trato, y por lo tanto claramente esta complejidad solo sale fruto de que la gente esté dando cosas nuevas y sobre todo de la investigación, ¿no? Por lo tanto, en un sector en donde el I+D y la mentalidad innovadora de los profesionales es tan importante, pues claramente es un sector que lo que tiene es un éxito, ¿no? Claro, el problema de medicina comparado con otros sectores es que cuando tú generas nuevo conocimiento y nueva tecnología, en la fase inicial esto no es más barato. Esto es más caro, ¿no? Y por lo tanto, eso es un poco el problema, ¿no? Cómo gestionamos las diferentes indicaciones de todo lo nuevo en conocimiento que nos está viniendo. Yo creo que las asociaciones de pacientes tienen un reto claramente que es trasladar gran parte de su actividad al mundo digital. Seguramente esto se acabará convirtiendo en redes de pacientes. Por lo tanto, hay un reto que pertenece a las asociaciones y es un reto que diferentes asociaciones gestionan con diferentes velocidades de maduración, ¿no? Entonces es un principal reto. Luego está claro que la crisis de la sanidad afecta en los 4 pilares de la financiación, ¿no? El primero de ellos son las comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado, en donde se han reducido una barbaridad las subvenciones y además se han reducido de una manera sin criterio, sin valorar si realmente las asociaciones son coste efectivas, es decir, prestan servicios que ahora se dejarán de prestar y alguien los tendrá que prestar, de rehabilitación, de apoyo, etcétera. Por lo tanto, hay un elemento importante. Luego yo creo que la bancarización de las cajas sociales hace que la obra social desaparezca o se reduzca una barbaridad, a pesar de que algunos sostengan que no, y por lo tanto toda la contribución de los programas de obra social, que como sociedad habíamos creído en ellos y habíamos diseñado para ese tipo de actividades, pueden desaparecer o pueden mermar mucho. Luego los afiliados, obviamente, si en las familias, aparte de un enfermo, comienza a haber una crisis económica, pues aunque la cuota sea baja no hay suficiente para afiliar. Luego tampoco hay una ley que estimule las donaciones, ¿no?, a las asociaciones, y finalmente la industria farmacéutica pues también está pasando su periodo de reconversión y crisis, con lo cual también tampoco quizá aporta las cantidades que aportaba antes, ¿no? Eso pone en peligro dos cosas: una es las asociaciones de pacientes, pero dos es todo lo que representan, ¿no? Y en una sociedad democrática es muy importante que la sociedad civil esté organizada y representada, si no la democracia se convierte en un parlamentarismo que es muy legislativo y poco ejecutivo. Yo pienso que hemos avanzado, posiblemente lo que nos queda es avanzar mucho más, ¿no? Que en todas las comunidades autónomas se tenga en consideración el movimiento de pacientes como algo serio, como algo que te puede ayudar, no solo como algo reivindicativo y de demandas, que se superen los prejuicios hacia el movimiento asociativo,
que en algunos momentos se tienen, ¿no? Incluso en el mismo ministerio existe como un doble sentimiento, ¿no? Hay una parte del ministerio que notas claramente que tiene prejuicios y no sabe qué hacer, y hay otra parte del ministerio que se da cuenta de que esto es algo que puede ser poderoso y que les puede ayudar, ¿no? Bueno, hemos de superar eso, los perjuicios. Yo creo que una sociedad democrática hemos de evitar vivir enclaustrados en nuestro nicho, ¿no? Y por lo tanto todo aquello que favorezca el intercambio de opiniones, de ideas, de reflexiones, la discrepancia razonada, es tremendamente positivo, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que Farmaindustria tenga esta sensibilidad especial porque nosotros conozcamos su realidad y porque nosotros le expresemos nuestras realidades es algo que para nosotros estaremos siempre a favor, nos reconforta mucho y que esperamos que además todo el mundo lo hiciera. Es decir, nosotros creemos que los partidos políticos también lo tendrían que hacer, que los gobiernos lo tendrían que hacer, que los hospitales lo tendrían que hacer, que las sociedades científicas, que hay varias que ya lo hacen, que los colegios profesionales, que ya tenemos un consejo social con la OMC. Es decir, esta sensibilidad es importante, ¿no? Es decir, el que podamos intercambiar opiniones e incluso, como he dicho antes, discrepar desde el razonamiento de intereses mutuos, ¿no? Yo creo que es muy importante. Por lo tanto, nosotros nos encanta participar y siempre que nos inviten participaremos encantados.